Ciudad de México, 17 de septiembre de 2004. El otoño apenas comenzaba a insinuarse en las calles empedradas de Coyoacán. Los árboles del jardín centenario mantenían su verde intenso mientras los vendedores ambulantes ocupaban sus puestos habituales. Era viernes, y como cada viernes desde hacía 7 años, Esperanza Gutiérrez Méndez, de 34 años, terminaba su jornada laboral en la residencia de la familia Montero Rivero. Las campanas de la parroquia de San Juan Bautista marcaron las 6 de la tarde. Esperanza dobló cuidadosamente el último mantel que había planchado y lo colocó en el armario de la cocina. La casa de los Montero Rivero, una construcción colonial de 2 plantas con un pequeño patio interior adornado con macetas de geranios y bugambilias, quedaba a solo 15 minutos de la estación del metro Coyoacán. Esperanza trabajaba allí de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. «Me voy, señora Elena», dijo Esperanza mientras se quitaba el delantal azul claro que usaba durante sus labores. «Ya dejé la cena en el refrigerador, solo hay que calentarla». Elena Montero, una mujer de unos 50 años, profesora universitaria, levantó la vista de los exámenes que corregía en el comedor. «Gracias, Esperanza. Ten cuidado al regresar. Dicen que habrá lluvia fuerte esta noche. El cielo efectivamente se había oscurecido más de lo habitual para esa hora. Nubes densas y grises se agolpaban sobre los techos rojizos del barrio». Esperanza recogió su bolso. Un modelo sencillo de tela negra donde guardaba su cartera, un pequeño cuaderno donde anotaba sus gastos, y algunas fotografías de sus 2 hijos, Diego, de 12 años, y Lucía, de 8. Ambos vivían con la madre de Esperanza, doña Concepción, en una pequeña casa en Iztapalapa. Al salir, Esperanza se detuvo un momento en el umbral. Desde allí podía verse la calle Francisco Sosa, con sus jacarandas y sus fachadas de colores. Un vendedor de elotes pasaba empujando su carrito. 2 estudiantes conversaban animadamente en la esquina. La cotidianidad de un viernes cualquiera en Coyoacán. «¿Quiere que pase mañana a ayudarle con la comida para los invitados?», preguntó Esperanza, recordando que los Montero tendrían una reunión familiar el sábado. «No es necesario. Mi hermana vendrá temprano a ayudarme», respondió Elena. «Disfruta tu fin de semana con tus hijos». Esperanza sonrió y se despidió con un gesto. Cerró la puerta tras de sí y comenzó a caminar por la calle empedrada. El aire olía a humedad y a tierra mojada. A lo lejos, un relámpago iluminó momentáneamente el cielo. Esperanza apuró el paso. Quería llegar a la estación antes de que la lluvia arreciara. Según los registros de las cámaras de seguridad del mercado de Coyoacán, Esperanza pasó frente al local de artesanías El Quetzal a las 6:17 de la tarde. La grabación, de baja calidad, muestra a una mujer de estatura media, complexión delgada, cabello negro recogido en una coleta, vistiendo pantalón de mezclilla y una blusa blanca. Llevaba su bolso negro colgado al hombro y caminaba a paso ligero. Esta sería la última imagen registrada de Esperanza Gutiérrez. María Sánchez, vendedora de dulces típicos en el mercado, declaró a la policía días después. «La vi pasar como siempre, me saludó con la mano. Llevaba prisa porque ya empezaba a llover. Compró un paquete de galletas de vainilla, dijo que eran para sus niños. Pagó con un billete de 50 pesos y le di su cambio. Después siguió hacia la salida que da a la avenida». El trayecto habitual de Esperanza desde la casa de los Montero hasta la estación del metro no presentaba zonas particularmente peligrosas. Era un recorrido que conocía de memoria. Bajar por Francisco Sosa, cruzar el Jardín Centenario, atravesar una parte del mercado y llegar a la avenida donde se encuentra la estación. En condiciones normales, no más de 15 minutos de caminata. A las 6:30 de la tarde comenzó a llover con intensidad. Las calles de Coyoacán se vaciaron rápidamente. Los comerciantes recogieron sus puestos. Los transeúntes buscaron refugio en cafeterías y portales.
La tormenta, inusualmente fuerte para septiembre, duró casi 2 horas. A las 8:45 de la noche, Concepción Méndez, madre de Esperanza, llamó por primera vez a casa de los Montero. Disculpe la molestia, señora Elena, pero Esperanza no ha llegado a casa y no contesta su celular. ¿Salió más tarde hoy? Elena Montero sintió un escalofrío recorrer su espalda. No, Concepción. Esperanza salió a la hora de siempre, poco después de las 6. El silencio al otro lado de la línea se hizo pesado, denso como la lluvia que aún golpeaba los cristales. Quizás se quedó en algún lugar esperando a que escampara, sugirió Elena, intentando sonar tranquila. La tormenta ha sido muy fuerte. Siempre avisa cuando va a llegar tarde, respondió Concepción con voz quebrada. Sus hijos la están esperando para cenar. A las 10:22 de la noche, Concepción Méndez presentó la denuncia por desaparición en la delegación de Coyoacán. El oficial que la atendió, Ramón Vázquez, completó el formulario correspondiente con desgana. Es muy pronto para preocuparse, señora. Seguramente está con alguna amiga o con su novio. Las mujeres de esa edad a veces, ya sabe. Pero Esperanza Gutiérrez Méndez, 34 años, madre soltera de 2 hijos, empleada doméstica, no volvió a casa esa noche, ni la siguiente. Las calles de Coyoacán, con sus fachadas coloniales y sus jacarandas, guardaron silencio. La lluvia había borrado cualquier rastro. ¿Ha visto a esta mujer? La pregunta se repetía en los carteles fotocopiados que Concepción Méndez y los hermanos de Esperanza comenzaron a pegar en postes, paradas de autobús y comercios de Coyoacán 3 días después de su desaparición. La fotografía, tomada durante la primera comunión de Lucía 6 meses antes, mostraba a Esperanza sonriendo, con su cabello negro suelto sobre los hombros y un vestido floreado que había comprado especialmente para la ocasión. Octubre de 2004. La investigación oficial avanzaba con una lentitud exasperante. El expediente 78-2004, abierto en la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, contenía apenas 10 folios. La declaración inicial de Concepción, los testimonios de Elena Montero y María Sánchez, la vendedora del mercado, y un informe preliminar donde se especulaba sobre una probable fuga voluntaria. Mi hermana jamás abandonaría a sus hijos, insistía Roberto Gutiérrez ante el detective asignado al caso, Óscar Mendoza. Esperanza vivía para Diego y Lucía. Todo su sueldo era para ellos, para sus estudios, su ropa, sus medicinas. El detective Mendoza, un hombre de 50 y tantos años, con el rostro marcado por la viruela y una expresión permanente de fatiga, tomaba notas mecánicamente. Había visto demasiados casos similares en sus 25 años de servicio. Entiendo su frustración, señor Gutiérrez, pero sin evidencia de un crimen, nuestras opciones son limitadas. No hay signos de violencia, no hay testigos de un secuestro, no hay demanda de rescate. Su hermana simplemente desapareció. La familia Montero Rivero colaboró activamente en la búsqueda durante las primeras semanas. Elena puso a disposición de la policía las pertenencias que Esperanza guardaba en la casa. Un cambio de ropa, algunos artículos de higiene personal, una vieja novela a medio leer. Fernando Montero, esposo de Elena y abogado de profesión, utilizó sus contactos para que el caso recibiera atención mediática. Durante 2 días, los periódicos locales publicaron breves notas sobre la desaparición. Después, otras noticias ocuparon ese espacio. Noviembre trajo consigo el Día de Muertos. Como cada año, el Panteón de Dolores se llenó de cempasúchil y velas. Concepción Méndez, siguiendo una tradición familiar, preparó un altar para sus difuntos. Este año, con manos temblorosas, colocó también una fotografía de Esperanza. «Abuela, mamá no está muerta», protestó Diego, el hijo mayor de Esperanza, al ver la fotografía.
No deberías ponerla en el altar. Los ojos de Concepción, enrojecidos por el llanto continuo de casi 2 meses, se fijaron en su nieto. Es para que encuentre el camino de regreso a casa, mi niño, para que sepa que la seguimos esperando. La búsqueda continuó, cada vez con menos recursos y menos esperanzas. Los carteles con la fotografía de Esperanza, descoloridos por el sol y la lluvia, comenzaron a desprenderse de los postes. Las llamadas al número de contacto que aparecía en ellos se hicieron más esporádicas. Algunas eran bromas crueles, otras intentos de extorsión. Tenemos a su hija, deposite 10,000 pesos. Concepción, que apenas sobrevivía con su pensión y lo poco que ganaba vendiendo tamales los fines de semana. No tenía ese dinero, pero aunque lo hubiera tenido, el detective Mendoza le había advertido: son estafadores. Si su hija estuviera secuestrada, habrían pedido rescate desde el principio. Diciembre. La Navidad llegó a Coyoacán con luces multicolores y piñatas. En el jardín centenario se instaló un enorme árbol decorado. Los niños hacían fila para tomarse fotos con Santa Claus. En la pequeña casa de Iztapalapa, Diego y Lucía recibieron sus regalos: un par de tenis nuevos para él, una muñeca para ella. De parte de su mamá, les dijo Concepción, guardándose para sí misma que había empeñado sus aretes de boda para comprarlos. El expediente 78-2004 fue transferido a la sección de casos inactivos en febrero de 2005. El detective Mendoza fue asignado a otros casos, otros desaparecidos, otras familias desesperadas. La vida continuó, la ciudad continuó, el tiempo, implacable, siguió corriendo. En la casa de los Montero Rivero, la habitación que ocupaba Esperanza fue gradualmente transformada. Primero, retiraron sus escasas pertenencias que entregaron a Concepción. Después, el espacio se convirtió en un pequeño estudio donde Elena corregía exámenes. Eventualmente, cuando su hija mayor regresó de estudiar en el extranjero, la habitación se convirtió en su dormitorio. La presencia de Esperanza se fue diluyendo en la cotidianidad, como una gota de tinta en un vaso de agua. Los años pasaron. Diego terminó la secundaria e ingresó a una escuela técnica. Lucía, que cada vez recordaba menos el rostro de su madre sin ayuda de fotografías, desarrolló un talento especial para el dibujo. Concepción envejeció prematuramente, como si cada día sin noticias de su hija le robara un poco más de vida. Roberto Gutiérrez, el hermano de Esperanza, continuó visitando hospitales y morgues cada pocos meses, siguiendo una rutina dolorosa pero necesaria. También mantenía contacto con otros familiares de personas desaparecidas que había conocido durante la búsqueda. A veces participaba en marchas y plantones frente a edificios gubernamentales. El problema, explicaba Roberto a un periodista durante una manifestación en 2009, es que para las autoridades, personas como mi hermana son invisibles. Empleadas domésticas, obreros, vendedores ambulantes, desaparecen y nadie mueve un dedo. Si Esperanza hubiera sido hija de un político o de un empresario, la historia sería diferente. Para entonces, el rostro de Esperanza Gutiérrez ya no aparecía en ningún cartel en las calles de Coyoacán. Su caso se había convertido en una estadística más en los informes anuales sobre personas desaparecidas en la Ciudad de México. Un número de expediente archivado, un nombre en una lista demasiado larga. El tiempo avanzaba implacable. Las jacarandas florecían cada primavera en las calles de Coyoacán. El jardín centenario se llenaba de turistas y artistas callejeros. La vida seguía su curso, indiferente al dolor que permanecía intacto en el corazón de Concepción Méndez, quien cada noche, antes de dormir, susurraba el nombre de su hija como una oración. La desaparición de Esperanza Gutiérrez Méndez había pasado a ser una ausencia normalizada, un vacío con el que su familia había aprendido a convivir, como quien se acostumbra a caminar con una piedra en el zapato. El dolor nunca desaparece completamente,
pero se aprende a vivir con él. Hasta que 13 años después, un hallazgo fortuito rompería el silencio. 28 de marzo de 2017. Una fina lluvia primaveral caía sobre Coyoacán cuando Javier Olmedo, contratista de construcción, y su equipo de 3 trabajadores llegaron a la casa marcada con el número 27 en la calle Higuera. La propiedad, una construcción de estilo colonial con más de 80 años de antigüedad, había permanecido deshabitada durante casi una década, desde la muerte de su última propietaria, Matilde Vélez, una anciana viuda sin descendencia. Después de años de litigios entre herederos distantes, la propiedad había sido finalmente vendida a una pareja de arquitectos que planeaba restaurarla respetando su estilo original. Javier y su equipo tenían la tarea de evaluar el estado de la estructura y comenzar las labores de limpieza antes de la restauración propiamente dicha. Esta casa es un tesoro arquitectónico, comentó Adrián Fuentes, el más joven de los trabajadores, mientras recorría el patio interior lleno de maleza y escombros. Miren estos azulejos, son de Talavera auténtica. La casa, de 2 plantas y aproximadamente 280 metros cuadrados, presentaba el deterioro propio del abandono. Grietas en las paredes, humedades en los techos, instalaciones eléctricas obsoletas. Sin embargo, conservaba elementos originales de gran valor: pisos de mosaico hidráulico, vigas de madera, herrería artesanal en ventanas y balcones. Vamos a dividirnos, indicó Javier. Miguel y Ernesto comiencen con la planta baja. Adrián y yo revisaremos el segundo piso. El olor a humedad y encierro era más intenso en la planta alta. Javier y Adrián recorrieron un pasillo estrecho que conectaba 3 habitaciones. La primera parecía haber sido un estudio o biblioteca con estanterías vacías adheridas a las paredes. La segunda, un dormitorio pequeño, posiblemente para el servicio. La tercera, la habitación principal, era la más espaciosa y contaba con un balcón que daba a la calle. Habrá que reforzar el piso en esta zona, señaló Javier, notando cómo las tablas de madera crujían bajo sus pisadas. La humedad ha dañado la estructura. Mientras examinaban el estado de las ventanas, Adrián se detuvo frente a un imponente ropero de madera oscura que ocupaba casi toda una pared. Este mueble es impresionante. Debe ser de cedro o caoba. El ropero, de estilo Art Deco, presentaba tallas geométricas en sus puertas y patas en forma de garra. A pesar del polvo y la falta de mantenimiento, conservaba cierta elegancia. Parece que las termitas no lo han tocado, observó Javier. Los nuevos dueños seguramente querrán conservarlo. Adrián intentó abrir una de las puertas del ropero, pero estaba cerrada con llave. Qué raro que lo hayan dejado cerrado. Javier extrajo un pequeño estuche de herramientas de su cinturón. Probablemente la dueña guardaba objetos de valor. Veamos si podemos abrirlo sin dañarlo. Con un destornillador plano y algo de paciencia, Javier logró forzar la cerradura. El mecanismo, oxidado por los años, cedió con un chirrido metálico. Las puertas se abrieron lentamente, revelando un interior parcialmente vacío. En los estantes superiores había algunas cajas de cartón. En la parte inferior, donde normalmente se colgarían prendas largas, no había nada excepto polvo y telarañas. Adrián alcanzó una de las cajas y la bajó con cuidado. Estaba sellada con cinta adhesiva amarillenta. Al abrirla, encontraron documentos antiguos, recibos, facturas, fotografías en blanco y negro de personas desconocidas. Papeles viejos, comentó Adrián sin mucho interés. Habrá que preguntar a los dueños qué quieren hacer con esto. Mientras continuaban inspeccionando el contenido del ropero, Javier notó algo inusual. Uno de los paneles del fondo no parecía estar correctamente alineado con los demás. Hay algo raro aquí, dijo, pasando los dedos por los bordes del panel. Parece que este tablero fue manipulado.
Con cuidado, presionó en diferentes puntos hasta que el panel cedió ligeramente. Al retirarlo, descubrió un pequeño compartimento oculto. Dentro había una caja de zapatos. «¡Mira esto!», exclamó Javier. «Un compartimento secreto». Adrián se acercó, intrigado. Javier extrajo la caja y la colocó sobre la cama. Era una caja común, de la marca Flexi, con el logotipo descolorido por el tiempo. Al retirar la tapa, ambos hombres se quedaron inmóviles. Dentro de la caja había varios objetos: un monedero negro de mujer, un cuaderno pequeño con tapas de vinilo, un juego de llaves, un celular Nokia antiguo y, sobre todo ello, un sobre blanco sellado. «Esto no parece pertenecer a la casa», murmuró Adrián. «Son cosas demasiado modernas comparadas con todo lo demás». Javier tomó el monedero y lo abrió. Dentro encontró una credencial del Instituto Federal Electoral a nombre de Esperanza Gutiérrez Méndez. La fotografía mostraba a una mujer joven, de rasgos finos y expresión seria. «Esto es extraño», dijo Javier, examinando la identificación. «Esta credencial caducó en 2006. ¿Por qué estaría escondida en un ropero de una casa abandonada?» Adrián hojeó el cuaderno. Estaba lleno de anotaciones con una letra pequeña y ordenada. Gastos diarios, recordatorios, nombres, direcciones. En la primera página, escrito con bolígrafo azul, se leía: «Propiedad de Esperanza Gutiérrez. En caso de pérdida, favor de comunicarse al teléfono». Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. «Creo que deberíamos llamar a la policía», dijo, tomando el sobre sellado. «Esto no me gusta nada». El sobre, de papel blanco común, no tenía remitente ni destinatario. Estaba sellado con cinta adhesiva transparente, amarillenta por el paso del tiempo. A pesar de la tentación de abrirlo, Javier decidió dejarlo intacto. Esa misma tarde, oficiales de la Policía de Investigación acudieron a la casa de la calle Higuera. El hallazgo fue registrado y los objetos trasladados a la Fiscalía. Cuando los investigadores introdujeron el nombre de Esperanza Gutiérrez Méndez en la base de datos, saltó la alerta. Expediente 78-2004, persona desaparecida, caso inactivo. 13 años después de su desaparición, los objetos personales de Esperanza habían emergido del olvido, como mensajeros silenciosos de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. El detective Gabriel Santana, recientemente asignado a la Unidad de Personas Desaparecidas, llamó personalmente a Concepción Méndez, quien a sus 73 años seguía viviendo en la misma casa de Iztapalapa, ahora con Lucía, su nieta de 21 años, estudiante de enfermería. «Señora Méndez, soy el detective Santana. Tenemos novedades sobre el caso de su hija». El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que por un momento Santana pensó que la llamada se había cortado. «Señora Méndez, ¿está usted ahí?». La voz que finalmente respondió sonaba frágil, quebradiza como una hoja seca. «Han pasado 13 años, señor detective. 13 años esperando esta llamada. 30 de marzo de 2017. La sala de reuniones de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas presentaba un ambiente austero: paredes blancas sin adornos, una mesa rectangular de melamina gris, sillas de oficina idénticas. La luz fluorescente creaba sombras duras sobre los rostros de los presentes. En un extremo de la mesa, el detective Gabriel Santana, 42 años, 13 de ellos en la policía, los últimos 5 especializándose en casos de desapariciones. Frente a él, Concepción Méndez, acompañada por su nieta Lucía y su hijo Roberto. Los tres con expresiones que oscilaban entre la esperanza y el temor. Sobre la mesa, una carpeta beige con el número de expediente 78-2004 impreso en el costado, y junto a ella, una bolsa de evidencia transparente conteniendo el sobre encontrado en el ropero. «Como les expliqué por teléfono», comenzó Santana con voz pausada, «durante trabajos de renovación en una casa abandonada en Coyoacán,
se encontraron objetos personales que pertenecían a Esperanza. Roberto, que había envejecido prematuramente durante estos años de búsqueda, inclinó ligeramente la cabeza. Ya identificamos el monedero y el cuaderno. Son de mi hermana, sin duda. Pero ese sobre, ¿qué hay dentro? El detective Santana deslizó la bolsa de evidencia hacia el centro de la mesa. Aún no lo hemos abierto. Queríamos que ustedes estuvieran presentes. Nuestro protocolo establece que en casos como este, la familia tiene derecho a estar presente cuando se examina evidencia potencialmente significativa. Lucía, quien apenas recordaba el rostro de su madre sin ayuda de fotografías, observaba el sobre con intensidad. A sus 21 años tenía un asombroso parecido con Esperanza, los mismos ojos grandes y oscuros, la misma forma del rostro. ¿Puedo abrirlo yo?, preguntó con voz firme. Era mi madre. Creo que tengo derecho. Santana intercambió una mirada con su compañera, la oficial técnica Mariana Torres, quien asintió levemente. Necesitamos fotografiar el proceso y manipular el sobre con guantes para preservar posibles huellas dactilares, explicó Torres mientras extraía el sobre de la bolsa de evidencia y lo colocaba sobre una superficie limpia. Pero puede ser usted quien lo abra, señorita Gutiérrez. Con movimientos meticulosos, Torres preparó el área de trabajo, colocó el sobre bajo una lámpara especial y entregó un par de guantes de látex a Lucía. La joven se los puso con manos temblorosas. Proceda despacio, indicó Torres. Intente no rasgar el contenido. Lucía tomó el sobre. Era ligero, pero podía sentirse que contenía varias hojas de papel. Con cuidado, cortó uno de los extremos siguiendo las indicaciones de la oficial. Dentro había 3 hojas dobladas de papel común, escrito a mano con tinta azul. La letra, pequeña y ordenada, era inconfundible para la familia. «Es su letra», murmuró Concepción, llevándose una mano al pecho. «Es la letra de mi Esperanza». Santana asintió a la oficial Torres, quien procedió a extraer las hojas, desdoblarlas con extremo cuidado y colocarlas bajo un protector transparente para su preservación. Lucía, con la voz entrecortada, pidió permiso para leerlas. Coyoacán, 17 de septiembre de 2004. A quien encuentre esta carta. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez Méndez. Si estás leyendo esto, probablemente yo ya no esté en este mundo. Escribo estas líneas con miedo, pero también con la determinación de que se conozca la verdad, aunque sea demasiado tarde para mí. Desde hace aproximadamente 6 meses he sido testigo de algo que no debería haber visto. Trabajo como empleada doméstica en casa de la familia Montero Rivero. Son buenas personas, o eso creía yo. El señor Fernando es abogado. La señora Elena es profesora universitaria. Tienen 2 hijos que estudian fuera del país. Un día de marzo, mientras limpiaba el estudio del señor Fernando, encontré por accidente unos documentos en un cajón que normalmente permanece cerrado con llave. El cajón estaba entreabierto y pude ver papeles con sellos oficiales y fotografías. Por curiosidad, y lo admito, por imprudencia, revisé esos documentos. Eran expedientes judiciales relacionados con la compra-venta de propiedades en Coyoacán. Uno de los nombres que aparecía repetidamente era el de Matilde Vélez, una anciana que vive sola en una casa de la calle Higuera, a pocas cuadras de aquí. No entendí todo el contenido legal, pero pude comprender que se trataba de un fraude, falsificación de firmas, documentos alterados, testamentos manipulados. El señor Fernando aparecía como representante legal de la señora Vélez, pero por comentarios que escuché posteriormente entre él y su socio, un hombre llamado Augusto Serrano, supe que la anciana jamás había autorizado tal representación. Durante semanas fingí no saber nada. Seguí con mis labores como siempre, pero el señor Fernando comenzó a comportarse de manera extraña conmigo. Me hacía preguntas sobre qué había limpiado, si había movido papeles de su escritorio. Una tarde lo escuché discutir por teléfono. ¿Estás seguro que nadie más sabe de esto? Si la vieja habla o si alguien revisa esos documentos, estamos acabados.
Hace 2 semanas encontré valor y hablé con la señora Elena. Le conté lo que había visto y escuchado. Pensé que ella, siendo profesora, una mujer educada y justa, entendería la gravedad del asunto. Su reacción me dejó helada. No se sorprendió, no se indignó. Simplemente me miró con una frialdad que nunca antes había visto en ella y me dijo: Esperanza, hay cosas que es mejor no ver y no saber. Piensa en tus hijos. Desde ese día, el ambiente en la casa cambió. Ya no había conversaciones amables, ni preguntas sobre mis hijos, solo instrucciones frías y miradas tensas. Ayer escuché al señor Fernando hablar con alguien por teléfono desde su auto. La empleada sabe demasiado. No podemos arriesgarnos. Hoy, al salir del trabajo, noté que un auto negro me seguía. Logré perderlo entrando al mercado y saliendo por otra puerta. Estoy escribiendo esta carta en un café internet cerca de la estación del metro. No me atrevo a ir a casa. Temo por la seguridad de mi familia. He decidido ir a la casa de mi prima en Ecatepec. Desde allí contactaré a las autoridades. Dejo esta carta y mis pertenencias con alguien en quien confío, para que sirvan como evidencia si algo me sucede. Quien encuentra esta carta, por favor, hágala llegar a mi madre. La firma al pie de la página, con una caligrafía ligeramente temblorosa pero decidida, decía simplemente: Esperanza Gutiérrez Méndez. El silencio en la sala era denso, casi tangible. Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mantenía la mirada fija en las palabras de su madre. Roberto había cerrado los ojos, como si intentara contener una tormenta interior. Concepción, inmóvil, parecía haber dejado de respirar. El detective Santana fue el primero en hablar. Señora Méndez, necesito preguntarle, ¿conocía usted a alguien llamado Matilde Vélez? Concepción negó lentamente con la cabeza. Nunca escuché ese nombre hasta hoy. La casa donde encontraron estas pertenencias, continuó Santana, pertenecía precisamente a Matilde Vélez, una anciana que falleció en 2008. La propiedad quedó abandonada durante años por disputas entre herederos. Roberto se incorporó abruptamente. ¿Está diciéndome que mi hermana desapareció por descubrir un fraude inmobiliario, que lleva 13 años desaparecida por unos malditos documentos? Santana mantuvo la calma, acostumbrado a las reacciones emocionales en casos como este. Señor Gutiérrez, en este momento no podemos afirmar nada con certeza. Lo que tenemos es una nueva línea de investigación. Necesitamos revisar el cuaderno que menciona su hermana en la carta, analizar los documentos encontrados en la casa y, por supuesto, localizar y entrevistar a los Montero Rivero. Después de 13 años, la voz de Roberto estaba cargada de amargura. ¿Qué evidencia puede quedar después de tanto tiempo? La oficial Torres, quien había permanecido en silencio durante la lectura, intervino. A veces, señor Gutiérrez, el tiempo juega a nuestro favor. Las personas bajan la guardia, los cómplices se distancian, las lealtades se rompen. Y ahora tenemos algo que no teníamos antes, un motivo claro y nombres específicos. Lucía, quien había estado absorta en sus pensamientos, alzó la vista. ¿Qué pasará ahora? ¿Realmente hay posibilidades de encontrar a mi madre? El detective Santana no era de los que ofrecían falsas esperanzas. No puedo prometerles que encontraremos a Esperanza con vida, dijo con honestidad. Han pasado muchos años, pero les prometo que haremos todo lo posible por descubrir qué le sucedió y hacer justicia. La reunión terminó poco después. La familia regresó a casa, llevando consigo copias de la carta y una mezcla de emociones contradictorias. Dolor renovado, rabia contenida durante años, pero también un destello de lo que hacía mucho tiempo no sentían. Esperanza. 5 de abril de 2017. El detective Gabriel Santana conducía por las calles de Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. A su lado, la oficial Torres revisaba los documentos del caso en su tablet. Aquí es,
dijo Torres, señalando un edificio de apartamentos de lujo con fachada minimalista. Apartamento 701. Según los registros actualizados, Fernando y Elena Montero Rivero se habían mudado de su casa en Coyoacán en 2009, 5 años después de la desaparición de Esperanza. Ahora vivían en este edificio con servicio de conserjería las 24 horas y sistema de seguridad avanzado. Fernando, a sus 68 años, seguía ejerciendo como abogado en un prestigioso bufete especializado en bienes raíces. Elena, de 65, se había jubilado de la universidad, pero daba conferencias ocasionales en eventos culturales. La investigación iniciada tras el hallazgo de la carta había avanzado con meticulosidad. El cuaderno de Esperanza contenía, tal como ella había mencionado, anotaciones detalladas, fechas, fragmentos de conversaciones escuchadas, nombres. Aunque no constituían pruebas directas de un delito, proporcionaban un mapa para la investigación. La mención de Augusto Serrano, el socio de Fernando, había sido particularmente útil. Santana había logrado localizarlo en Guadalajara, donde vivía modestamente desde 2010, cuando abandonó repentinamente su carrera en la Ciudad de México. La entrevista con él había sido reveladora. Dejé de trabajar con Fernando cuando las cosas se salieron de control, había declarado Serrano, tras asegurarle inmunidad parcial. El negocio empezó como algo pequeño, representar a ancianos en trámites legales, cobrar honorarios inflados, pero luego evolucionó a falsificar poderes notariales, manipular testamentos. El caso de Matilde Vélez fue el límite para mí. Era una mujer mayor, confundida a veces, pero no merecía lo que le hicieron. Serrano había confirmado que Fernando le habló sobre una empleada doméstica que podría haber descubierto documentos comprometedores, pero juró desconocer qué había pasado con ella posteriormente. Fernando me dijo que se había encargado del problema. No pregunté más. No quería saber. En el ascensor hacia el apartamento 701, Torres revisó los puntos clave para la entrevista. Recordemos que son entrevistas separadas, dijo en voz baja. Primero Elena, mientras los oficiales mantienen vigilado a Fernando en otra habitación. Después intercambiamos. Santana asintió. Era una táctica estándar para detectar inconsistencias entre testimonios. Elena Montero los recibió con aparente tranquilidad. Vestía elegantemente y los invitó a pasar a una sala decorada con buen gusto. Muebles modernos, obras de arte contemporáneo, grandes ventanales con vista a la ciudad. ¿De qué se trata esta visita, detective?, preguntó con voz controlada mientras les ofrecía asiento. El oficial al teléfono no fue muy específico. Santana observó cuidadosamente sus reacciones mientras explicaba el motivo de su visita. La reapertura del caso de Esperanza Gutiérrez, el hallazgo de sus pertenencias en la casa de Matilde Vélez, la existencia de nueva evidencia. Elena mantuvo la compostura, pero un tic nervioso apareció en su ojo izquierdo cuando Santana mencionó la carta. Esperanza fue una excelente empleada, dijo con voz ligeramente temblorosa. Su desaparición nos afectó profundamente. Colaboramos con la investigación en su momento. Señora Montero, intervino Torres, en la carta encontrada, Esperanza menciona específicamente una conversación con usted. Afirma que le confió sus sospechas sobre actividades irregulares de su esposo relacionadas con propiedades en Coyoacán. Elena palideció visiblemente. Eso es absurdo. Esperanza nunca me habló de algo así. ¿Qué clase de actividades irregulares? Falsificación de documentos, suplantación de identidad, fraude inmobiliario, enumeró Santana con calma. Específicamente en el caso de Matilde Vélez, una anciana que vivía sola en Coyoacán. Elena se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. Mi esposo es un abogado respetado. Estas acusaciones son difamatorias. No estamos acusando a nadie todavía, señora Montero, aclaró Santana.
Estamos investigando la desaparición de una persona que trabajó para ustedes y dejó un testimonio escrito mencionándolos directamente. Cuando Elena se volvió hacia ellos, su expresión había cambiado. Ya no quedaba rastro de la anfitriona cordial. Quiero un abogado presente antes de responder más preguntas. Por supuesto, es su derecho, concedió Santana. Mientras tanto, oficiales de nuestra unidad están entrevistando a su esposo en su despacho. Quizás él decida ser más colaborativo. Era un farol, pero funcionó. Elena se desplomó nuevamente en el sofá. Fernando no tuvo nada que ver con lo que le pasó a esa mujer, dijo con voz tensa. Sí, ella me habló de unos documentos que había visto. Sí, se los mencioné a Fernando. Él se preocupó, por supuesto. Estaba en juego su reputación profesional, pero jamás habríamos... Se interrumpió, como si de repente fuera consciente de lo que estaba diciendo. La entrevista con Fernando Montero, realizada una hora después, siguió un patrón similar. Negación inicial, indignación, demanda de un abogado. Pero a diferencia de su esposa, Fernando mantuvo la calma en todo momento. Detective, llevo 40 años ejerciendo el derecho. Conozco perfectamente cómo funciona una investigación como esta. Están buscando presionarme, basándose en el testimonio no corroborado de una empleada doméstica que escribió una carta paranoica antes de desaparecer. No hay un solo elemento que me vincule directamente con su desaparición. Santana lo observó con interés. Fernando no había preguntado qué decía exactamente la carta, como si ya supiera su contenido. Señor Montero, ¿conocía usted a Matilde Vélez? Por supuesto, fue mi clienta durante varios años. ¿Y sabía usted que las pertenencias de Esperanza Gutiérrez fueron encontradas en la casa de la señora Vélez, ocultas en un compartimento secreto de un ropero? Por primera vez, Fernando mostró una grieta en su fachada de seguridad. Eso es imposible. Esa casa estuvo cerrada después de la muerte de Matilde. Nadie pudo entrar allí. Sin embargo, alguien entró, insistió Santana. Alguien que tenía acceso a la propiedad. Alguien que conocía bien la casa para saber de la existencia de ese compartimento secreto en el ropero. Torres, que había permanecido en silencio, intervino. Señor Montero, hemos entrevistado a Augusto Serrano. Ha sido muy comunicativo respecto a las operaciones inmobiliarias que realizaron juntos. Fernando se puso pálido. Augusto siempre tuvo problemas con el alcohol. Sus declaraciones no son confiables. La entrevista continuó durante una hora más, con Fernando negando cualquier implicación en la desaparición de Esperanza, aunque admitió finalmente que las operaciones inmobiliarias mencionadas podrían haber bordeado algunas zonas grises de la legalidad. Al salir del edificio, Santana y Torres intercambiaron impresiones. No tenemos suficiente para una orden de arresto, reconoció Torres. Es su palabra contra la de una mujer desaparecida hace 13 años. Pero tenemos suficiente para seguir presionando, respondió Santana, y para solicitar órdenes de registro. Quiero ver todos los documentos relacionados con esas propiedades en Coyoacán, especialmente la casa de Matilde Vélez. Durante las semanas siguientes, la investigación se intensificó. Se revisaron registros notariales. Se entrevistó a antiguos empleados del bufete de Fernando. Se examinaron cuentas bancarias. El patrón de actividades fraudulentas comenzó a emerger con claridad. Fernando y su socio habían estado involucrados en al menos 7 casos de manipulación de escrituras y testamentos, todos involucrando a personas mayores que vivían solas en propiedades valiosas de Coyoacán. El 17 de mayo, exactamente un mes después de la primera entrevista con los Montero, el caso dio un giro inesperado. Carla Durán, quien había trabajado como secretaria en el bufete de Fernando entre 2003 y 2005, se presentó voluntariamente en la fiscalía. He estado viendo las noticias sobre este caso, explicó a Santana. Al principio no estaba segura, pero cada vez tengo más claro que debo hablar.
Carla relató que la noche del 17 de septiembre de 2004, Fernando la había llamado fuera del horario laboral, algo inusual. Estaba muy alterado. Me pidió que fuera a la oficina inmediatamente para preparar unos documentos urgentes. Cuando llegué, estaba con otro hombre que nunca había visto antes. Fernando me hizo redactar un poder notarial relacionado con la casa de Matilde Vélez, con fecha de 3 meses atrás. Me dijo que era para corregir un error administrativo, que todo era legal, pero necesitaban la documentación correcta. ¿Recuerda algo más de esa noche?, preguntó Santana. Carla dudó un momento. Fernando tenía una mancha oscura en la manga de la camisa. En ese momento pensé que era tinta, pero ahora no estoy tan segura. Y cuando me fui, cerca de la medianoche, vi que limpiaban el interior de su auto en el estacionamiento subterráneo. Hacía frío, estaba lloviendo. Me pareció extraño que alguien estuviera lavando un auto a esa hora y con ese clima. El testimonio de Carla, junto con la evidencia acumulada, fue suficiente para obtener una orden de registro del vehículo que Fernando poseía en 2004, ahora guardado en un almacén de su propiedad en las afueras de la ciudad. El 23 de mayo, técnicos forenses examinaron minuciosamente el auto, un Audi A6 negro. A pesar de los años transcurridos y de una limpieza evidentemente profunda, las técnicas modernas permitieron detectar rastros de sangre en las costuras del asiento trasero y en la moqueta del maletero. El análisis de ADN confirmó que pertenecía a Esperanza Gutiérrez. Ese mismo día, Fernando Montero fue detenido como principal sospechoso del homicidio de Esperanza Gutiérrez. Elena, acusada de complicidad y encubrimiento, fue puesta bajo arresto domiciliario debido a problemas de salud. Durante los interrogatorios posteriores, Fernando mantuvo su inocencia, pero las evidencias en su contra se acumulaban. El 4 de junio, tras una intensa sesión de interrogatorio y enfrentado a la posibilidad de una sentencia máxima, finalmente quebró. Su confesión, grabada en video, fue reproducida ante Roberto Gutiérrez y Lucía en la oficina del fiscal encargado del caso. «Nunca quise que esto pasara», comenzó Fernando, con la mirada fija en algún punto más allá de la cámara. Todo el asunto se salió de control. Sí, estábamos haciendo negocios en el límite de la legalidad con esas propiedades. Mucho dinero en juego. Cuando Elena me dijo que Esperanza había descubierto los documentos, entré en pánico. Según su testimonio, esa tarde lluviosa de septiembre de 2004, Fernando esperó a Esperanza cerca de la estación del metro. La abordó, ofreciéndole llevarla debido a la tormenta. Una vez en el auto, intentó convencerla de olvidar lo que había visto, ofreciéndole dinero. Esperanza se negó. Se puso muy alterada. Dijo que iría a la policía. Traté de calmarla. Forcejeamos. Ella golpeó su cabeza contra la ventanilla. Fue un accidente. Lo juro, cuando me di cuenta, ya no respiraba. Fernando relató cómo, preso del pánico, condujo hasta la casa de Matilde Vélez. Tenía llaves porque legalmente era su representante. Sabía que la anciana estaba internada en un hospital y la casa permanecería vacía varios días. Ocultó el cuerpo en el sótano temporalmente. Esa noche llamé a un hombre que trabajaba para mí ocasionalmente, un tipo que no hacía preguntas si el pago era bueno. Él se encargó de deshacerse del cuerpo. Nunca me dijo dónde ni cómo. No quise saberlo. Los objetos personales de Esperanza, encontrados en su bolso, fueron escondidos en el ropero de la habitación principal, donde Fernando sabía que existía un compartimento secreto. Matilde me lo había mostrado una vez. Decía que allí guardaba joyas durante la época de la Revolución. Pensé que nadie lo encontraría jamás. La confesión continuó con detalles sobre cómo había manipulado evidencia, presionado a testigos para que no hablaran de haber visto a Esperanza esa tarde, e incluso pagado a un oficial de policía para que no profundizara en la investigación. Cuando el video terminó, Lucía estaba llorando en silencio. Roberto permanecía inmóvil,
con la mandíbula tensa y los puños cerrados. ¿Dónde está mi hermana?, preguntó con voz ronca. ¿Dónde está su cuerpo? El fiscal, un hombre de mediana edad con expresión grave, negó con la cabeza. Montero insiste en que no lo sabe. El hombre que contrató para deshacerse del cuerpo murió en 2011. Estamos revisando propiedades vinculadas a él, buscando restos. Después de 13 años, murmuró Lucía. ¿Hay alguna posibilidad? El fiscal no completó la frase que todos conocían. Después de tanto tiempo, las posibilidades de encontrar restos identificables eran mínimas. Seguiremos buscando, prometió. Su madre merece un entierro digno. 3 de octubre de 2018. El cielo sobre el Panteón Civil de Dolores se teñía de naranja y púrpura mientras el sol comenzaba su descenso. Entre las hileras de lápidas y mausoleos, un pequeño grupo se reunía frente a una tumba recién instalada. La lápida, de granito gris, con vetas blancas, llevaba grabado: Esperanza Gutiérrez Méndez, 1970-2004. Tu ausencia nos enseñó a vivir con dolor. Tu recuerdo nos enseña a vivir con amor. Madre, hija, hermana, descansa en paz. 3 meses antes, trabajadores de la construcción habían descubierto restos humanos durante la demolición de una estructura abandonada en las afueras de Xochimilco. El análisis de ADN confirmó que pertenecían a Esperanza. Fernando Montero, ya condenado a 40 años de prisión por homicidio calificado y diversos delitos de fraude, fue interrogado nuevamente. Finalmente reveló que había pagado a su cómplice para ocultar el cuerpo en esa propiedad, que pertenecía a uno de sus clientes y estaba desocupada en ese momento. Concepción Méndez, ahora de 74 años, depositó un ramo de cempasúchil sobre la tumba de su hija. A su lado, Lucía sostenía una fotografía enmarcada de Esperanza. Diego, quien había regresado de Monterrey donde ahora trabajaba como técnico electrónico, permanecía un paso atrás, con expresión solemne. «Por fin está en paz», murmuró Concepción, pasando los dedos por las letras grabadas en la piedra. «Y nosotros también podemos empezar a sanar». Roberto asintió en silencio. Los últimos 18 meses habían sido intensos. El juicio mediático contra los Montero, las declaraciones, revivir una y otra vez los detalles de lo sucedido aquella noche lluviosa de septiembre. Elena había sido condenada a 15 años por encubrimiento, aunque debido a su edad avanzada y problemas de salud, cumplía su sentencia bajo arresto domiciliario. El caso había generado atención mediática no solo por el perfil de los acusados, un prestigioso abogado y su esposa académica, sino por lo que revelaba sobre las desigualdades en el sistema judicial, como había señalado el fiscal durante sus alegatos finales. Si Esperanza Gutiérrez hubiera sido una mujer de clase alta, su desaparición habría movilizado recursos inmediatos. Pero como era una empleada doméstica, madre soltera de 2 hijos, su caso fue archivado prematuramente, su vida considerada menos valiosa. «Hay algo que todavía no entiendo», dijo Lucía mientras se alejaban lentamente de la tumba. «¿Quién puso las pertenencias de mamá en ese ropero?» En su confesión, Fernando dijo que él las escondió, pero ¿cómo llegó la carta allí? Mamá escribió que la estaba redactando en un café internet. El detective Santana, quien había asistido al entierro como muestra de respeto, caminaba junto a ellos. «Nunca lo sabremos con certeza», respondió. «Pero basándonos en la evidencia y testimonios, creemos que Esperanza, temiendo por su vida, entregó la carta y sus objetos personales a alguien de confianza, tal como menciona en el texto, probablemente a María Sánchez, la vendedora del mercado». Santana explicó que, durante la investigación, habían descubierto que María conocía a Matilde Vélez. Ambas acudían a la misma parroquia. Era posible que María, asustada tras la desaparición de Esperanza y sospechando de los Montero, hubiera decidido ocultar estos objetos en un lugar donde pensó que estarían seguros, la casa de una anciana que vivía sola y pasaba temporadas en el hospital.
Cuando Matilde murió en 2008 y la casa quedó abandonada, esos objetos permanecieron ocultos, esperando ser descubiertos, concluyó Santana. María falleció en 2010 sin revelar lo que sabía, probablemente por miedo. Lucía reflexionó sobre esta explicación. Tenía sentido, aunque dejaba cabos sueltos. Como tantos aspectos de este caso, algunas preguntas nunca tendrían respuesta definitiva. Al llegar a la salida del cementerio, la familia se detuvo un momento. El sol había desaparecido por completo, dejando tras de sí un cielo que transitaba del violeta al azul profundo. Las primeras estrellas comenzaban a asomarse. «¿Qué harán ahora?», preguntó Santana. Diego, quien había permanecido mayormente en silencio, respondió: «Seguir adelante. Es lo que mamá hubiera querido». Lucía asintió, apretando contra su pecho la fotografía de Esperanza. «El próximo mes termino mis estudios de enfermería. Conseguí una plaza en una clínica comunitaria en Iztapalapa, cerca de casa. Tu madre estaría muy orgullosa», dijo Santana con sinceridad. Concepción, apoyada en el brazo de Roberto, contempló el cielo nocturno. «Sabes, durante años, cada noche antes de dormir, yo le hablaba a Esperanza», confesó con voz suave. «Le contaba cómo iban creciendo sus hijos. Le pedía que nos cuidara desde donde estuviera. A veces me sentía tonta, hablándole al aire, pero ahora sé que de alguna manera ella nos escuchaba». Mientras la familia Gutiérrez se alejaba por el sendero iluminado tenuemente por farolas, Santana permaneció un momento más junto a la entrada del cementerio. En sus años como detective especializado en personas desaparecidas, había aprendido que el cierre, cuando llegaba, rara vez era limpio o satisfactorio. Las heridas dejaban cicatrices, las ausencias creaban vacíos que nada podía llenar completamente. Sin embargo, también había aprendido que la verdad, por dolorosa que fuera, ofrecía algo que la incertidumbre negaba: la posibilidad de avanzar, de reconstruir, de honrar la memoria de quienes ya no estaban. 13 años después de una noche lluviosa en Coyoacán, la historia de Esperanza Gutiérrez Méndez había llegado a su conclusión. No era el final feliz que su familia había esperado durante tantos años de búsqueda, pero era un final, un lugar donde depositar flores, un nombre grabado en piedra, una ausencia que finalmente podía ser nombrada y llorada. En la quietud del cementerio, con el rumor distante de la ciudad como telón de fondo, Santana recordó las palabras finales de la carta de Esperanza: «Si no he vuelto, por favor, que se haga justicia». Al menos eso, pensó, mientras caminaba hacia su auto, se había conseguido.